Buenas noches. Seguimos en nuestro caminar en la palabra de Dios. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento, Cristo se presenta como el Cordero a través del cual nuestras faltas son expiadas. Él es el sacrificio ofrecido por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios, para que podamos estar juntos, acercarnos al Padre. Siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por Él en la muerte de su Hijo. En la carta de 2 Corintios, además que hemos sido reconciliados por Cristo, Pablo agrega un compromiso. Nosotros, beneficiarios de reconciliación, tenemos el encargo, el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo, quienes hemos sido transformados por su acción salvadora. Tenemos ahora el compromiso de la reconciliación. Y esto es una implicación práctica para nuestra vida como cristianos. No se trata solamente de comprender y poder explicar relación entre la obra de Cristo y la relación con nuestros hermanos. Se trata de llegar a ser embajadores de la reconciliación. Y qué hermoso que cada uno de nosotros lo entendiéramos, porque sería diferente nuestro actuar, nuestro obrar, en nuestro caminar diario. Para estos tiempos debemos tener en cuenta la mayordomía. Y siempre que se habla de mayordomía estamos pensando que es el dinero, y no solo es el dinero, es también el tiempo. 2 Corintios capítulo 8 versículo 5 nos dice: los macedonios no solo dieron generosamente, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De la misma manera, nosotros debemos dedicar no solo todo lo que tenemos al Señor, sino todo lo que somos. En realidad Él no necesita nuestro dinero. Él es omnipotente. Él quiere el corazón. Uno que anhele servir y complacer y amar. La mayordomía y el ofrecer a Dios es más que solo dinero. Si Dios quiere que ofrendemos parte de nuestros ingresos, y Él promete bendecirnos cuando le damos a Él, pero es más que eso. Dios quiere el 100%. Él quiere que nos demos por completo a Él, todo lo que somos. Debemos pasar nuestra vida viviendo para servir a nuestro Padre. Debemos no solo darle a Dios algo de nuestro salario, sino que nuestras mismas vidas deben ser un reflejo de Él. Debemos darnos a nosotros mismos, primeramente al Señor, luego a la iglesia y luego a la obra del ministerio de Cristo. Y entonces ahí tenemos una diferencia, porque tú y yo tenemos la parte práctica de la palabra. Tú y yo ponemos en práctica lo que leemos y lo que vemos. Al observar las cartas, vemos que trata de cosas que solamente el Espíritu de Dios puede aclarar para nosotros. Y creemos que solo con la ayuda del Espíritu de Dios podremos captar, percibir la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Mucho se ha predicado y se ha escrito sobre estas dos cartas a los Corintios. Con todo, aún nos falta mucho por aprender. Pablo escribió esta segunda carta a los Corintios muy poco tiempo después de haber escrito la primera carta desde Éfeso. Se encontraba allí en desarrollo de un ministerio muy activo. Como él mismo había dicho, porque se me ha abierto puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. A causa de sus actividades en el ministerio, no podía simplemente abandonar esa obra e ir a Corinto, donde él había establecido una nueva iglesia. Esa iglesia estaba llena de creyentes en un estado de niñez espiritual. Actuaban como tales, es decir, que eran inmaduros en el conocimiento de Cristo. Hacían berrinches y querían que Pablo estuviera allá. Y pues hombre, ¿cuántos de nosotros no hemos hecho berrinches? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tantas cosas sin importar el precio? Y siempre querían que les prestaran atención, que estuvieran pendientes de ellos. Querían que él los alimentara y les cambiara la ropa, por así decirlo, como una madre hace con sus hijos pequeños. Incluso se lamentaban como los niños de corta edad. Pablo no podía ir y entonces ellos estaban algo dolidos, disgustados. De modo que Pablo les escribió la primera epístola y les informó que les visitaría más tarde,
Pablo envió a Tito a Corinto. Más tarde Timoteo y Pablo fueron a Filipos, donde se encontraron con él. Y él les da un informe sobre la situación en Corinto. Tito trajo buenas noticias de allí, porque los corintios habían obedecido lo que Pablo les había aconsejado, eso que había escrito en la primera carta. Pero no solo eso. Esas respuestas a sus preguntas concretamente habían dejado el corazón tranquilo, pero no habían cambiado muchas situaciones. Por eso en Filipos Pablo se sienta a escribir su segunda carta a los corintios. Ellos aún se sentían inquietos y querían que el apóstol fuera y se quedara con ellos. Sin embargo, cualquier ruptura o distanciamiento entre Pablo y los corintios quedó solucionado. En esta epístola Pablo abrió su corazón de una manera más amplia. Es por eso que en esta epístola Pablo nos está permitiendo conocerle más personalmente en esta carta que en ninguna otra. Y cuando vamos a la segunda carta, el tema de esta carta se trata sobre las condiciones del ministerio cristiano dentro de la iglesia. Y cuando tú caminas por él, encuentras que en los primeros 7 capítulos tenemos el consuelo, la consolación, el estímulo, el aliento de Dios. Y esto tiene mucho que ver con el vivir cristiano, en el lugar donde nosotros estamos situados hoy. El consuelo de Dios se manifestó en los planes de la vida, en restaurar a un creyente que cayó en el pecado, en el misterio glorioso de Cristo, en el ministerio de los sufrimientos de Cristo, en el ministerio del martirio por causa de Cristo, en todas las circunstancias del ministerio de Cristo y finalmente en el consuelo derramado por Dios en el corazón de Pablo. Pero notemos algo, a pesar de que critican a Pablo, el centro de Pablo fue Cristo. Cristo no predicó para él, Cristo predicó desde Cristo. No era el ministerio de Pablo por Pablo, era el ministerio de Pablo en Cristo. Luego tenemos 2 capítulos donde habló sobre la ofrenda a la colecta para los creyentes pobres en Jerusalén. Aquí no se habla ya de vivir cristiano, sino del dar cristiano. Y tenemos el ejemplo del dar cristiano, la exhortación al dar cristiano, la explicación del dar cristiano y finalmente un estímulo al dar cristiano. Luego, habiendo hablado del vivir cristiano y la actitud cristiana de dar, aquí tenemos la protección cristiana. Recordemos que primero fue el vivir cristiano, luego el dar cristiano y ahora es la protección cristiana. O sea, en esta sección vemos primero la autenticación del apostolado de Pablo, luego la justificación o reivindicación del apostolado de Pablo y después la revelación del apostolado de Pablo. A continuación la ejecución o cumplimiento del apostolado de Pablo y finalmente la conclusión de su apostolado. Ahora, ¿por qué se basa en su apostolado? Porque los ataques eran directos. Y a veces no entendemos los ataques directos. Todos tenemos ataques. Muchos critican porque estamos caminando en la palabra. Alguien me decía, pastor, ¿y usted cree que alguien va a tomar a caminar por la palabra? Es nuestro deber cristiano. Una cosa es invitarlos y otra cosa es lo que tenemos que hacer como cristianos. ¿Tú cómo vas a hablar del Señor si no lo conoces? ¿Tú cómo vas a mirar los preceptos del Señor si ni siquiera los has leído? Es que la palabra no es solo leerla, es aplicarla. Muchos de nosotros estamos familiarizados con las fábulas atribuidas a Esopo. En una de esas fábulas, la tortuga y la liebre. Una liebre presumía constantemente de ser la más veloz de todos los animales. Así, cansada de la arrogancia de la liebre, una tortuga la desafió a una carrera. Obviamente la liebre podía ganar fácilmente, pero por estar tan segura de su victoria tomó una siesta a la mitad de la carrera. Y mientras la liebre dormía, la tortuga cruzó la línea de meta antes que ella. Y si vamos a ver de cierta manera, muchos cristianos que vivían en la ciudad de Corinto durante el primer siglo y que viven en la actualidad son como la liebre de la fábula de Esopo. Así como la liebre se sentía ganadora antes de que la carrera hubiera terminado, muchos creyentes se sienten ganadores antes de que la carrera de sus vidas cristianas hubiera terminado. Los corintios veían su prosperidad terrenal y sus especiales dones espirituales y se engañaban creyendo que el Señor los había hecho superiores a todos los demás. Ellos pensaban que Dios los había bendecido mucho
más que a otros cristianos que tenían menos tesoros terrenales y dones espirituales menos espectaculares. Y aquí es donde ya nos podemos comparar con los corintios. ¿En qué lado de la línea estás? ¿En los que ya te crees sobrado o en los que piensas que debes seguir trabajando y que dejar que el Espíritu Santo siga trabajando en ti? Pablo se dirigió a esos cristianos orgullosos en sus cartas, ahora conocidas como Primera y Segunda de Corintios. Aunque Pablo tenía muchos problemas específicos que tratar, el centro, la mayor parte de su atención en estas cartas es la fuente principal de todos sus problemas. La creencia falsa de que algunos de ellos ya habían cruzado la meta de llegada de la vida, de esa vida cristiana, mientras que en realidad la carrera aún seguía. Yo no sé si esto te está diciendo algo, pero es lo que estamos viendo aún todavía. O sea, no solo era en el tiempo de Pablo, seguimos en el tiempo de Pablo porque seguimos viendo esos problemas. Tenemos predicadores que creen que ya después de ellos no hay más. Y yo los respeto. No les comparto muchas cosas, pero los respeto. Tenemos hermanos que creen que ya no tienen que saberse más. Con lo que saben, están sobrados. Y lo más triste, tenemos muchos que se saben la palabra, pero no la aplican en su vida diaria. A veces nos vamos a los extremos. A veces nos vamos a atacar a la persona. Y entonces ya la palabra del Señor la vuelven personal. Y así no es. Siguen siendo niños espirituales. Por eso muchos de los corintios habían llegado a creer que realmente habían recibido más de las bendiciones del futuro que nadie más. Ellos pensaron que ya habían recibido las bendiciones últimas de Dios. Y este malentendido desencadenó 4 problemas eminentes. El primero fue el daño a las relaciones dentro de la iglesia. El segundo, la mala conducta sexual. El tercero, los abusos en el culto. Y cuarto, un rechazo a la autoridad de Pablo. Y cuando estoy hablando de la autoridad de Pablo, es la autoridad como apóstol. Pablo mencionó varios tipos diferentes de relaciones dañadas en sus cartas a los corintios, incluyendo cosas como rivalidad dentro de la iglesia, demandas legales entre los creyentes, indiferencias a los pobres entre ellos y una desatención para ministrar a los pobres en Jerusalén. Y cuando vamos a adentrar en estos problemas, sobre todo en el de rivalidad, entonces vemos que antes de escribir Primera de Corintios, Pablo recibió un informe de los creyentes en Corintio. Y encontramos que unos estaban identificados y iban contra los otros. Y buscaban identificarse con cada quien, con aquel que mejor les pareciera. Pablo describió su actitud. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo se pasmó de la mezquindad que dividía a los creyentes. Y no es lo mismo que ha sucedido hoy en día. De pronto hoy está más enfatizado. De pronto muchos critican a los otros y se olvidan que están hablando del mismo Dios y Padre y del mismo hermano Jesucristo, y todo por medio del Espíritu Santo. Es que la idea no es salir a buscar rivalidades. La idea no es salir a ser famosos. La idea es que conozcan al Señor, y ya eso es diferente. Y si en ese tiempo hablábamos de Pablo, de Apolos, de Cefas, hoy en día se habla de iglesias, denominaciones y demás. Es que yo sí soy cristiano y usted no lo es. Usted es el hermano separado. Y dicen tantas cosas. Y no se dan cuenta que Cristo no está dividido. Cristo es uno solo.
Por eso yo soy de los que siempre he dicho que le pido a Dios que tu Dios y mi Dios sea el mismo. Porque hay gente que ha hecho dioses a la altura de su mente. Y a veces hemos achicado a Dios como Padre hasta la altura de nuestra mente. Y por eso debemos ir al Dios de la Biblia, que es más grande que nuestra mente, que nuestras emociones, que nuestros pensamientos. Y por eso debemos mirar que toda esa división, esa mezquindad, no trae nada bueno. No trae sino dolor y rivalidades. En las casas, en las familias, en los amigos, alrededor. Y cuando nosotros vemos en la carta, después de todo, Pablo, Apolo, Pedro y Jesús enseñaron lo mismo. ¿Sabe cuál era la diferencia? Que aunque todos estaban basados en la misma enseñanza, Jesús era supremo y los apóstoles y maestros como Pedro, Pablo y Apolo eran sus siervos. Y eso es lo que la gente no ha querido entender. Ellos no buscaron construir escuelas con rivalidades de pensamiento, sino construir la iglesia de Cristo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahí sigue ratificando la primacía de Jesucristo. Él tuvo algo hermoso y es que era cristocéntrico. Eso deberíamos aprender de Pablo. ¿Y saben por qué? Porque tristemente las divisiones en la iglesia no eran simplemente ideológicas. Resulta que los cristianos en Corintio estaban llevándose entre sí a la corte. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más que bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudasteis a estos los hermanos. Esta falta de preocupación entre sí también era evidente en la manera que los pobres fueron maltratados en la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelantaba a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré. En todo esto no os alabo. Tal egoísmo también llevó a una cuarta forma de relación dañada entre los cristianos. Su abstención para recaudar fondos, que ayuda bien había prometido a los cristianos necesitados. ¿No ven algo parecido con lo que estamos viviendo? Hablan del Señor, pero no miran al prójimo. Ahora, muchas veces creemos que la gente necesita plata. Y ese es un problema gravísimo. Todo el mundo cree que le van a pedir plata. A veces necesita una oración. A veces necesita un oído. Poder descargar su corazón. Y alguien me decía, pastor, eso le toca a usted. Y no nos damos cuenta que ese es un trabajo de todos, porque todos somos hermanos. Sí, es cierto, a nosotros como pastores nos toca un trabajo, pero todos tenemos que aprender a pastorear el corazón. Y todos tenemos ovejas, todos. El Señor es hermoso y nos da a todos ovejas. Y alguien decía, pastor, pero a mí el Señor no me da ovejas. Y yo le decía, en tu casa, tus amigos, tus vecinos. Y es ahí donde tenemos que evaluarnos. Y es ahí donde tenemos que mirar el Evangelio. Es muy hermoso hablar de Dios. Es muy hermoso hablar de Cristo. Pero lo más hermoso es empezar a vivir como el Maestro nos enseñó. Porque cuando tú caminas en Cristo, debes parecerte a Cristo. Al menos en el caminar. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Pero si seguimos, parece que muchos corintios creyeron que porque Jesús había venido, las cuestiones sexuales ya no eran significativas. De esta actitud parece que surgieron dos puntos divergentes de la sexualidad. Por un lado, algunos en la iglesia al parecer adoptaron la perspectiva de la licencia sexual. ¡Wow!
Esto probablemente generaba una variedad de problemas, quizá incluso la homosexualidad y la prostitución. ¿Es en el tiempo de Pablo? Alguien me decía, pastor, es que la Biblia es historia, una historia muy presente. Por eso es que nos sirve para todo tiempo. Cuando estamos viendo y leyendo a Pablo, es como si viviéramos en estos tiempos. Es como si fuera actual. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Por el otro lado, algunos creyentes en Corintios se fueron al extremo opuesto, preferían abstención y abstinencia sexual, incluso dentro del matrimonio. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No es del mundo actual, no es del mundo real. Mire, Pablo en su teología estaba viendo un mundo real y a veces parece que estaba viviendo este mundo. Por eso es que cuando nos comparamos no somos muy indiferentes. Mire, hemos hablado de los problemas que tenía Pablo, pero son los problemas que estamos viviendo. No solo Pablo ha lidiado con todo ello, nosotros también hemos lidiado con esos problemas. Son tan actuales. Por eso un tercer gran problema en la iglesia corintiana era la mala conducta en el culto. Los roles de género, el uso de los dones espirituales y la carne sacrificada a los ídolos, la comida de ídolos. En primer lugar, Pablo se preocupaba por la manera en que los hombres y mujeres se comportaban en el culto público, en el testimonio. A veces la gente dice, yo soy cristiano. Y yo soy uno de los que digo, para decir que somos cristianos debemos evaluar, porque cuando tú dices que eres cristiano es que eres como Cristo. Y nos falta mucho para ser como Cristo. Por eso, qué hermoso que podamos caminar por toda esta palabra. Porque el problema subyacente es claro, los hombres y mujeres estaban actuando deshonrosamente en ese culto para Dios, en parte manchando las distinciones apropiadas entre los géneros. En segundo lugar, Pablo también trató con el uso de dones espirituales en el culto. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pablo insistió que a menos que los creyentes escucharan entre sí, ellos no se beneficiarían de las palabras que el Espíritu había dado. Por eso, en tercer lugar, mencionaremos el problema de la carne sacrificada a los ídolos. Pablo insistió en que las prácticas de adoración pagana no corrompían la carne y los cristianos podían comer de esta comida, siempre y cuando no lo hicieran como un acto de adoración pagano. ¡Wow! Los mismos problemas que tenemos hoy en día. Pero también advirtió que los creyentes se comprometían a la idolatría cuando comían pensando que era malo. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificio a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Estaban mezclando la adoración de Cristo con la adoración en general de dioses paganos, en ese tiempo y en este tiempo.
Porque si alguno te ve a ti sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Al no considerar a sus compañeros creyentes de esta manera, ellos serán en parte responsables por el pecado de los hermanos débiles. ¿Cuántas veces, con tu actitud, con tu testimonio, has hecho caer a un hermano? Y no estoy profetizando ni nada de esas. No. Yo estoy viendo la situación actual. Porque es que a veces no nos paramos en la palabra y no nos identificamos con el mundo que estamos viviendo. Con todo ese mundo que estamos viendo, pero también con ese mundo que muchas veces estamos practicando. Y esos tres problemas son comunes y corrientes en nuestra vida diaria. Y todos lidiamos en nuestra casa, en nuestro caminar, en nuestro salir, en nuestro entrar. Pero el cuarto problema que debemos mencionar era el rechazo a la autoridad de Pablo como un apóstol. Ahora, muchas veces a uno le dicen, ¿y a ti qué? ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué ha habido tanto problema entre los cristianos? Porque siempre viven pensando que los critican. Me señalan, me acusan, me juzgan, y no se han dado cuenta que lo que están juzgando es si Cristo está en ti. Así de sencillito. Por eso Pablo decía, no soy apóstol. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Algunos de los corintios se habían vuelto tan engreídos que negaban la autoridad del mismo Pablo que realmente los había convertido. Y en su lugar ellos ponían a los llamados superapóstoles, quienes realmente no eran absoluto apóstoles. Estos apóstoles falsos decían tener la misma autoridad que Pablo y que los otros apóstoles legítimos, y enseñaban un evangelio falso que estaba haciendo que muchos corintios pecaran en su manera de pensar y de vivir. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como alguien de luz. Así que no es extraño si también los ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo desmintió a estos hombres con palabras sumamente fuertes, porque él sabía que sus mentiras podían tener consecuencias mortales. Si los corintios creían en los apóstoles falsos y rechazaban las enseñanzas de Pablo, ellos negarían a Cristo y al Evangelio. Mire que Pablo estaba lidiando con los mismos problemas que tenemos hoy en día. Hay gente que si el pastor le llama la atención, entonces salen y corren y es que el pastor me sacó de la iglesia. No lo sacó de la iglesia. Buscó que no cayera en el error, que es diferente. Muchos prefieren irse en lugar de afrontar lo que están viviendo. Muchos creen estar viviendo las maravillas del Evangelio y están viviendo las maravillas de sus obras, ni siquiera de las obras del Evangelio, porque muchas veces estamos contra el precepto del Señor. Alguien me decía hace poco, pastor, yo respeto a la gente, yo respeto lo que hace, yo no me meto en la vida privada de nadie, pero hay muchas cosas que yo no comparto en lo que a veces predican. Yo le decía, ¿y a quién te refieres? Decía, pastor, es que están en contra de lo que vive el ser humano. Y yo les digo, lo que viva la gente en su casa es de su casa, pero cuando lo hace público ya no es de su casa. Y cuando sale a decir que es cristiano, ya es otro problema. Entonces mira que a veces, y hoy en día, la gente se ufana de su vida privada, pero la publica todo en fotos en redes sociales.
Y ahí es donde yo les digo, ¿es privada o es pública? Porque lo que tú hagas en tu vida, en tu casa, eso es tuyo. Y es entre tú y el Señor. Y Dios me libre de juzgar. Y Dios libre que nosotros juzguemos porque no hemos sido llamados a ser jueces. Lo que hemos sido llamados es a predicar la palabra del Señor. Y muchas veces la palabra del Señor va en contra de las actitudes que estás teniendo en tu corazón. Y como dijo una persona, el problema ya no es conmigo, es con la palabra, pero lo vuelve personal con uno. Por eso Pablo respondió a los problemas que surgieron en la iglesia de Corinto, llamando a los creyentes a reevaluar y por lo tanto arrepentirse de su pecado, aprender la humildad, a honrarse entre sí y esforzarse en tener esperanza en el futuro del reino de Dios. Por eso todos nosotros debemos ser sinceros. Muchos cristianos todavía piensan más en ellos mismos que en lo que deben pensar. Aún se reflejan en sus dones con vanagloria y siguen orientando sus vidas conforme a sus propias necesidades y deseos. La iglesia hoy continuamente sufre divisiones, oposiciones, pecado sexual, y algunos incluso tratan la revelación de los profetas y apóstoles de Dios sin respeto y hasta con desprecio. Pero Cristo no llamó a Pablo como su embajador para que lo ignoráramos, ni Cristo vivió y murió por nosotros para que nos conformáramos con este mundo caído actual. Pablo nos exhorta, tal como exhortó a los corintios a amarnos los unos a los otros y a enfocarnos en Cristo mientras esperamos la consumación de los tiempos de su regreso. Pese a los grandes problemas de comunión que las cartas dejan ver al interior de la iglesia, Pablo llama a los creyentes a la reconciliación, destacando el papel crucial que estos deben cumplir para ejercer el ministerio de la reconciliación que nos ha sido encomendado por Dios. Se trata de un llamado que desafía primero a la iglesia a convertirse en una comunidad de paz, para luego comunicarla al resto de la sociedad cuando salgamos de todo este tiempo. Estas cartas no ocultan una realidad que desafía a cada uno de nosotros como iglesia del Señor. Que la vida diaria y comunitaria de cada uno de los creyentes no está exenta de celos, envidias, desacuerdos. Sin embargo, el ministerio de la reconciliación, el cual cada uno como creyentes somos partícipes, no solo busca producir la reconciliación entre los hombres y Dios, sino que el ministerio incluye la reconciliación en el plano de las relaciones humanas. Esta es una verdad que como creyente que de hoy no podemos perder de vista. Tú y yo no estamos llamados a confrontar, no estamos llamados a juzgar, estamos llamados a vivir en el amor del Señor. Pero también estamos llamados a tener claro que no podemos llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, sino a caminar dentro de los preceptos del Señor. Amamos, respetamos y compartimos con nuestros hermanos. Y el Señor ama al pecador cuando se arrepiente. Ama al pecador cuando viene a Él y se arrepiente de su pecado. Porque muchos han dicho que el Señor aborrece el pecado y ama al pecador. Sí, es cierto, ama al pecador cuando el pecador se arrepiente. Por eso cuando caminamos por estas cartas, vemos que el llamado de Pablo no es a estar divididos. Y hoy en día tenemos uniformes de todos. Pero ¿saben qué? Tú y yo somos del ejército del Señor. Tú y yo somos hermanos en Cristo. Y como tal nos tratamos. Y cuando alguien plantea división, se le respeta, pero no se le comparte. Por eso todos somos agentes de reconciliación en este mundo. Señor Padre misericordioso, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias, Padre misericordioso, porque nuevamente nos recuerdas, Señor Padre misericordioso, que el mundo que tú quieres es de paz. Papito Dios, como seres humanos, Señor Padre misericordioso, siempre estamos en confrontaciones, siempre estamos en guerras. Padre misericordioso, cuando la mente del hombre no está en guerra, está preparando una guerra, o contra su vecino, contra sí mismo, a veces atacándose injustamente o exigiéndose más de lo mandado. Pero sabemos, Señor,
que solo en ti podemos llegar a tener esa paz que solo tú puedes dar. Por eso, Padre misericordioso, hoy te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Papito Dios, hoy, Padre misericordioso, pedimos, Señor Padre Santo, por esos corazones, Señor, que se han refugiado, Señor Padre misericordioso, en tantos escudos que no deberían ser. Muchos hablan de denominaciones, muchos hablan de iglesias, muchos hablan de preceptos. Papito Dios, llévanos a que hablemos del Señor, independientemente de los uniformes. Padre amado, que todos rememos en la misma dirección por este mundo, porque las divisiones están acabando el mundo y estamos viendo lo que estamos viendo. Padre bueno, sabemos, Señor Padre Santo, que este tiempo tú lo has encaminado para bien. Pero todo lo que ha sucedido, Señor Padre misericordioso, aunque ha estado dentro de tu voluntad, es para demostrarnos los frágiles que somos, que como no cuidamos la creación, podemos llegar a estos problemas mundiales, que ya no son por sectores, ya no son por países, Señor, sino que ya son problemas mundiales. Independientemente si los han creado o no, si los han manejado o no, Papito Dios, pero sabemos que estamos de tu mano, que a los que caminamos contigo todo obra para bien, que es un tiempo para aprender a compartir, a reconciliarnos y a ser agentes de paz y de cambio. Por eso, Padre misericordioso, la sociedad, Señor, no va a ser igual y todo el mundo lo ha dicho. Pero ayúdanos, Señor Padre misericordioso, a que nosotros fomentemos esa paz que el mundo necesita. Que nosotros, tú y yo como embajadores del Señor, seamos agentes de paz. Y que ese amor de Cristo que está en nuestros corazones podamos compartirlo y esparcirlo por donde quiera que vamos. Papito Dios, que así como Pablo plantea los problemas actuales, Señor Padre misericordioso, que nosotros seamos agentes de cambio y solución y no seamos agentes de guerra. Que tu testimonio, que mi testimonio y que nuestro testimonio diario, Señor Padre misericordioso, sea en ese caminar, en el amor de tu Hijo, en la guía y protección del Espíritu Santo. Padre bueno, que cada día, Señor, con nuestra actitud, no contristemos al Espíritu Santo, sino que crezcamos espiritualmente para poder seguir caminando en tu palabra, en las pisadas de tu Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y no olvides, tú y yo somos agentes de la reconciliación. Y el trabajo nuestro es de paz y de amor. Buena noche.